Era un ejemplo bastante sencillo de cómo funcionaba un flujograma. Ya estábamos viendo más que todo la parte de la simbología de los flujogramas en cuanto a inicio, las variables de entrada, la operación y la variable de salida y el fin, ¿verdad? Y lo desarrollamos en DFD y vimos que funciona, ¿verdad? Aquí a la par en la presentación van a ir viendo que hay diferentes textos, ya que esto es lo que se conoce como un lenguaje algorítmico, ya, lenguaje algorítmico. Básicamente este es como el primer paso para entrar a la programación, ¿no? Ya, es decir, es un lenguaje algorítmico, pero no es en sí un lenguaje de programación, sino más bien es una forma de expresar o de definir todo el algoritmo que es una forma genérica independientemente del lenguaje de programación. Eso posteriormente se traduce a una este, secuencia, digamos, de actividades o una orden, ¿ya? O un comando el cual se utiliza en el lenguaje de programación para ejecutar la acción que se quiere, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan, básicamente el inicio y el fin no se colocan en el lenguaje algorítmico, ¿ya? Simplemente se define el nombre del programa, se da una breve descripción de en qué consiste el programa o la aplicación, ¿verdad? Y luego se declaran todas aquellas pasos o procesos que se están desarrollando dentro del flujograma. En esta A y B, en la primera, es una lectura, ¿verdad? Es decir, la aplicación lee los datos que le introduce el usuario. Por lo tanto, dice ahí leer A, B. ¿Ya? Separa con coma las variables. En este caso, lo que hace el leer es una forma de representar esa secuencia, ¿no? Ya, leer, porque lo que hace la aplicación es leer la información que el usuario le introduce. Ahora, ese leer ya en un lenguaje de programación se transforma en un comando diferente, ya en una palabra clave diferente de programación. Dependiendo del lenguaje, así va a ser. ¿Verdad? Puede ser una declaración de variables, etcétera, ¿no? Luego el hacer es una operación, ¿verdad? Es una operación, es decir, cuando yo pongo una fórmula, cuando yo declaro o asigno una variable, etcétera. Siempre que hay un rectángulo que es un proceso, una operación, yo le pongo hacer, ¿verdad? Y luego este símbolo que es cuando arroja un mensaje, este, la aplicación, eso le llamamos escribir, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta es una forma, un lenguaje algorítmico se le llama, ¿no? Es decir, es una representación a través de una especie de comando, pero el cual no se puede ejecutar, ¿no? Sino que es como una forma nada más de definir y de tener claro mi algoritmo. Que posteriormente ese leer, ese hacer o escribir pueden transformarse a comandos ya de programación. ¿Ya? Entonces, normalmente aprendemos siempre a entender la estructura o cómo describirlo en un lenguaje algorítmico debido a que este es el siguiente paso antes de ya desarrollar un programa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tarea ustedes van a hacer de la aplicación que les ha quedado, van a hacer su diagrama de flujo, van a hacer que trabaje en DFD, por ejemplo, y también van a definir su lenguaje algorítmico, ¿ya? Van a definir toda esa aplicación en lenguaje algorítmico. Normalmente esas aplicaciones son un poco más extensas, ¿verdad? Estos son ejemplos bien sencillos, solo para tener una referencia, pero ya las aplicaciones de la tarea ya pueden andar en varias páginas, digamos, mi, mi, mi lenguaje algorítmico, ¿no? Igual el lenguaje de programación. Entonces, aquí hay unos ejemplos, pero antes de ver los ejemplos, yo quería, aunque ayer les comentaba algo, voy a cerrar uno. Teníamos, lo voy a repetir, ¿verdad? O al menos voy a enfatizar en esto, en cuanto al software DFD, ¿ya? Que es el software que vamos a usar para entender la lógica de programación y ver si esos flujogramas o esos algoritmos que hemos desarrollado funcionan. Eso es el objetivo de este programa, nada más ver si funciona esa aplicación. No es en sí un software para hacerle una aplicación, aunque ya van a ver más adelante que podría incluso hacer los cálculos. Es más, ustedes la aplicación de la tarea la van a hacer en DFD y tiene que correr, ¿verdad?
Yo le voy a meter información y me tiene que dar los datos correctos de respuesta y todo eso. Entonces, pero no significa que DFD como tal sea una aplicación, ¿verdad? Aunque se podría incluso utilizar como aplicación, ¿ya? Para ejecutar alguna acción que ustedes le van a colocar a la hora de que hagan el algoritmo, la tarea. Entonces, yo tengo aquí incluso, no sé si se los voy a subir porque normalmente no nos enfatizamos mucho en la parte esta de la... Yo tengo una gran cantidad aquí de manuales. La verdad es un software bien pequeño y bien simple, el cual no necesita tampoco, este, qué sé yo, una gran cantidad de manuales o leer bastante información. Es tan sencillo que no es necesario eso. Yo, por ejemplo, aquí tengo algunos manuales que se los voy a subir por si los quieren leer, pero realmente no es ni tan complejo. Ya aquí le va explicando, por ejemplo, cómo crear diagramas de flujo, que ya es lo que vamos a ir viendo en las mismas clases, ¿no? Es lo mismo que vamos a ir viendo en las clases, es lo que aquí está desarrollado. Entonces yo se las voy a subir, pero igual vamos a ver la clase donde voy a explicar yo todo eso. Aquí, por ejemplo, hay una guía de uso de DFD, que es esta sí la hice para hacer una especie de guía a la hora de hacer una práctica, que es una guía de elaboración. Esta es una práctica así sencilla, ya la primera práctica que se hace, digamos, en DFD, en la cual se elabora un flujograma para calcular, si no me equivoco, el área, no dice ni para qué, ¿no? Pero parece una diámetro, flujograma, lectura, bueno, creo que es el área no sé si una circunferencia, sí, una circunferencia, ya. Eso es lo que calcula. Y aquí hay unos ejercicios que se deben desarrollar, ¿verdad? Eh, Realice un flujograma para cálculo de IVA de un producto, la aplicación colocando el condicional de números mayores que cero. Realice un flujograma que solicita el número de carnet de estudiante y después introduzca las notas del periodo, el laboratorio, una tarea y el parcial y le arroja el promedio, etcétera. Bueno, esos son ejercicios que ya más adelante vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, ahí en la plataforma les voy a poner todo esto. De mi parecer, como les digo, es hasta demasiada información que no es necesario. Ahora, el que la quiera leer y le cuesta esto, léalo, ¿no? Pero aquí está tan detallado de cómo es todo el funcionamiento con ejemplos, etcétera, ¿no? Pero yo siento que hasta demasiado información, porque al final ya van a ver que esto es muy sencillo, esto es bien sencillo. Entonces, cuando hablamos de DFD, bueno, tenemos nuestros botones ahí de herramientas, nuestra barra de herramientas. Yo puedo guardar los archivos en un formato de DFD, luego volverlos a ejecutar, ¿verdad? Sin ningún problema. Trae algunas, bueno, toda la parte de edición. Los objetos son los que usted puede insertar, ¿verdad? Ya el día de ayer veíamos que entre los objetos, por ejemplo, se le llama aquí asignación, pero es todos los procesos que usted quiere que se ejecuten. Le da doble clic y le van a aparecer estas tres opciones. Estas tres opciones acá, que lo que dice es que usted nada más puede hacer tres operaciones o tres asignaciones por cada uno de los símbolos. Eso es nada más cuestiones de la aplicación esta de FD. No es que cuando usted va en un programa, usted puede dejar la cantidad que quiera de, de asignaciones o de operaciones o de fórmulas. No es que solamente puedo de 3 en 3, sino que ahí puede ser 10 si quiere, ¿no? Una sobre otra, cálculos diferentes. En la aplicación no, tiene una limitante. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, hacer 4 asignaciones, le va a tocar arrastrar otra, ¿no? Solamente la selecciona y le va a aparecer la manita, ¿verdad? Yo lo selecciono y le aparece la mano que lo está colocando. Ya usted en otro lado no lo puede poner, sino que ahí lo va a poner. Entonces, en cada una, para borrar, simplemente selecciona y le da suprimir. Ahí va a ver que cada una tiene esas tres opciones, ¿no? Para declarar tres variables. Luego está, ya vamos a hablar de estos, antes de ver, el lectura que le explicaba el día de ayer, que lo que hace es leer información que el usuario le va a introducir.
Por eso lo que uno debe de colocar acá es el nombre de la variable que el usuario va a ingresar, ¿ya? Por ejemplo, usted le quiere poner var1, que es una variable 1, ¿ya? Solamente coloca el nombre. Si el usuario va a ingresar varias, usted nada más le da coma. ¿Verdad? Por ejemplo, yo voy a borrar esto porque si no me va a dar un error, pero a partir de esto, yo por ejemplo le puedo dar A, B, C. Es decir, que el usuario va a introducir tres variables. Ya, si yo ejecuto esta aplicación, me va a abrir tres ventanas. ¿No? No le he especificado ni qué es lo que debo introducir, pero voy a introducir un número, por ejemplo. Me la abrió de nuevo. ¿Ya? Ahí me la abrió de nuevo y la ejecución ha terminado. Entonces, a través de este símbolo, lo que hace es que usted como usuario o el usuario de la aplicación le permite introducir datos, ¿ya? Y usted los va a separar nada más por comas, por comas, ¿ya? Eh, Así que eso es este símbolo. Luego tenemos el otro símbolo que es este, ya que este símbolo lo que hace es, es la salida, dice, ¿ya? Es decir, manda un mensaje al usuario, ¿ya? Del programa hacia el usuario. Todo se basa en eso, ¿no? En el programa. Por ejemplo, este es un mensaje de lectura de la aplicación lee, ¿ya? Lo que el usuario le introduce. Y aquí es al revés, ¿ya? El programa escribe, es decir, le da un mensaje al usuario. Entonces, si es un texto, yo lo pongo, ayer veíamos que es con comilla simple. Aquí le voy a poner, introduce tres valores, cierro comillas y ese es el mensaje que me va a salir. Entonces yo lo ejecuto y me dice introduce tres valores, ¿ya? Le doy continuar y me va a abrir las tres ventanas, ¿ya? Me va a abrir las tres ventanas, ¿sí? Entonces esto lo que hace es dar un mensaje. Ahora, si yo quisiera imprimir uno de los valores o dos o lo que sea, yo coloco otro acá y por ejemplo yo quiero que al final me imprima el A, solo pongo la variable, ¿sí? Solo pongo el nombre de la variable. Entonces yo le pongo introducir tres valores, le voy a poner 2, 3 y 4. Y si se fijan, como salida, él me arroja inmediatamente el 2. ¿Ya? Porque ese es lo que yo le he puesto, que le doy continuar y se cierra la aplicación. Ahora, si yo quisiera mandar un mensaje junto con una variable, ¿qué hago? Yo le puedo poner entre comillas, por ejemplo, el primer valor introducido es, cierro la comilla, ¿sí? Separo una coma y le doy power, que es la variable. Y yo le doy ejecutar, introduce tres valores. Le pongo 2, 3, 4. El primer valor introducido es 2. Si se fijan, aquí hay una cuestión que todo sale unido. Para evitar que esto salga unido, yo lo que debo de hacer es separar o dejar un espacio en el texto que yo pongo entre comillas. No es que yo le dé acá, ¿verdad? No es que yo le voy a dar acá y me va a salir separado. No, eso es una variable como tal. Si se fijan siempre, el texto lo debo de separar de, de mi variable por una coma. Ahora, si yo quiero dejar un espacio, lo dejo dentro del texto. Aquí le dejé un espacio. Y si yo quisiera volver a poner texto, pongo otra coma, por ejemplo, y le pongo acá, abro de nuevo comilla, y el segundo le voy a poner el segundo valor es, voy a poner incluso dos puntos, un espacio y voy a cerrar, ¿ya? Pongo coma y le voy a poner B, ¿sí? Si se fijan, ahí dejé el espacio, cerré la comilla simple, luego le puse una coma y B, le doy a aceptar. Entonces yo lo ejecuto con tres valores, 2, 3, 4. El primer valor introducido es 2. Ah, ojo, no le puse otro espacio allá. A ver. El segundo valor es 3. Entonces, aquí tenía que, por ejemplo, ponerle un espacio para que me salga separado todo. Es una forma de introduce tres valores, 2, 3, 4.
el primer valor introducido es 2, el segundo valor es 3. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la forma en que trabajan estos símbolos, ¿verdad? Ya vimos cómo es este de lectura, es decir, de lo que lee el programa, lo que le introduce este, el usuario, y esto es la escritura, es decir, lo que el programa o la aplicación quiere que arroje como resultado, ¿ya? Entonces, esos son los símbolos quizás hasta cierto punto más sencillos. Luego, tengo yo, por ejemplo, otro de los símbolos que se utiliza mucho es la decisión, que ya lo vamos a empezar a ver, ¿verdad? Ya lo vamos a empezar a ver, ese tipo de la decisión lo que hace es, es un condicional, ¿verdad? Es una estructura selectiva. Yo les decía ayer que hay estructuras selectivas simples, dobles y múltiples. Las múltiples en esta aplicación no existen, no existen. Si yo quiero una selectiva múltiple, debo de colocar muchas selectivas dobles, ¿ya? En este caso, yo puedo, es una doble por default, pero yo la podría convertir en simple. Simplemente que cuando se ejecute el no, no haga nada. De esa forma sería una estructura selectiva, simple, ¿verdad? Es decir, si cumple con lo que aquí dice, se ejecuta, si no, no se ejecuta. ¿Ya? Pero antes de pasar a esta, quiero hacer, por ejemplo, aquí hay algunos ejercicios para irlos haciendo. ¿Ya? Entonces, la forma de trabajar es como, ya vamos a llegar a la parte de la estructura selectiva, pero en este caso solo vamos a ir viendo esto y la del proceso, ¿no? La del proceso que yo lo coloco y ahí coloco, por ejemplo, si yo quiero suma, una variable que se llame suma y que me suma las tres variables que yo le coloqué, A más B más C. ¿Sí? Entonces, yo podría incluso después mandar un mensaje donde yo quiero poner, por ejemplo, la suma de los valores introducidos es espacios, cierro la comilla simple, coma y la palabra suma, que es el nombre de la variable. Le doy a aceptar y ahora ejecuto. Introduce tres valores, 2, 3, 4. El primer valor introducido es 2, el segundo valor introducido es 3 y la suma, lógico, nos va a dar 2 y 3, 5 y 4, 9. La suma de los valores introducidos es 9. ¿Ya? Ahí se ejecutó. Entonces, es la forma en que trabajan estos símbolos, que es la forma más básica. Ahora, esto, que quede claro, ¿verdad? Esto no es un software que directamente para ingeniería industrial, es decir, no tiene nada que ver. Estamos viendo un software que lo que hace es, como vamos a entrar a la parte de programación, es decir, a la lógica de programación, que usted tenga una lógica de programación, o al menos que entienda cuál es la lógica de programación. Software lo único que hace es verificar o hacer que el flujograma que usted hizo, el algoritmo que usted hizo con la lógica de programación que usted tiene de cómo hacer una aplicación o resolver un problema a través de una aplicación, funciona. Es lo único que hace esto, ¿ya? Ver si lo que ha hecho funciona. Es una forma de correr un programa antes de ejecutarlo o de crear el mismo código fuente en un lenguaje de programación. Primero lo coloca acá y lo ejecuta para ver si funciona o no funciona, si tiene lógica o no. Si aquí le trabaja, ya desarrollarlo en mi lenguaje de programación va a ser mucho más fácil. Y yo aquí, entonces, yo le voy a subir, aquí hay bastantes manuales y si alguien quiere leer más, pero vamos a ir viendo y haciendo ejemplos y vamos a ir conociendo cómo es el programa, ¿ya? Pero aquí hay una gran cantidad de, de manuales. Mira, el manual de FD1, está el manual 2, este, el 3, hay ejercicios que ya vamos a ver cómo son. Aquí hay varios, de diferentes autores, ¿verdad? Porque estos no hay hasta cierto punto libros o algo así. Este es un software que realmente es tan sencillo que simplemente ayuda a los programadores, ¿verdad? Ya, entonces ahí hay diferentes manuales que usted puede leer si acaso tuviera una duda, pero yo considero que no va a ser ni necesario, quizás. Bueno, entonces dentro por ejemplo, de las
Aquí habían unos ejemplos, pero estábamos viendo siempre la parte del flujograma. Por ejemplo, dice, dada la matrícula de y 5 calificaciones de un alumno obtenidas a lo largo del semestre, construya un diagrama de flujo que imprima la matrícula del alumno y el promedio de sus calificaciones. Es decir, el usuario va a introducir una matrícula, que matrícula me imagino es un código o algo así, ¿no? Un número, ¿no? O no sé si la materia, podría ser la materia, o un código. Y luego introduce 5 calificaciones, ¿ya? Le arroje el promedio y la matrícula, ¿no? Que imprima la matrícula y el promedio. Eso está bien sencillo, ¿verdad? Voy a, voy a ir usando estos mismos. Por ejemplo, aquí le voy a poner introduce la matrícula y los 5, bueno, lo voy a hacer por separado. Introduce la matrícula. Entonces el usuario aquí va a introducir solo la matrícula. Le voy a llamar el nombre de esa variable como mat, de matrícula. Lo vamos a hacer como que fuera el nombre de la materia. Luego le voy a poner que introduzca, voy a borrar todo esto, que introduzca las 5 calificaciones. Ok, que introduzca las 5 calificaciones. Le vamos a dar a aceptar y luego quiere decir que el usuario va a ingresar 5 datos. ¿Ya? Entonces yo tengo que ponerle otra de lectura donde el usuario va a introducir 5 variables. Yo le voy a poner variable 1, variable 2, variable 3, variable 4 y variable 5. Le voy a dar a aceptar. Normalmente a mí bueno, hoy no lo hice, pero normalmente me gusta más que los nombres de las variables sean con mayúsculas. Creo que se ve mejor y se ve más ordenado, ¿no? Entonces, bueno, ya está ahí. Y lo que yo quiero, dice, es que me calcule el promedio. Ya acá, entonces yo le voy a poner a mi variable prompt y qué es lo que cómo voy a obtener el promedio. Ahí sí es a través de la fórmula donde yo voy a sumar la variable 1 más, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado con mayúsculas, minúsculas, variable 2, variable 3, más variable 4, más variable 5, todas esas divididas entre 5. Ese es el promedio, ¿verdad? Y al final dice que me va a imprimir la matrícula y el promedio. Entonces yo le voy a poner la matrícula es puntos y espacio, luego el nombre de esa variable, que esa variable era mat, coma de nuevo, vamos a poner el comilla simple, espacio, vamos a poner el promedio, ¿no? Pero primero, y el promedio, cuyo promedio es, pongo un promedio de puntos, espacio, cierro, comilla simple, coma y nombre de la variable, prom. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, ahí está prácticamente esa aplicación sencilla. Yo le doy a ejecutar, introduce la matrícula. Aquí le vamos a poner un nombre, siempre entre comillas simple. Yo le voy a poner, por ejemplo, manejo de software. No sé si eso se refiere con matrícula, pero estamos poniendo el nombre. Le voy a dar continuar. Introduzca las 5 calificaciones que se sacó, digamos, un 6, un 7.3, un 8.5, un 9 y cerró con un 10. La matrícula es manejo de software con un promedio de 8.16. Bueno, y así, ¿verdad? Así es de fácil esto. Le da a continuar y ahí está. ¿Qué quiere decir? Que al final esta aplicación funciona. Es lo que se logra. Incluso si yo quisiera ejecutarla, la puedo ejecutar y ejecutar las veces que yo quisiera y hacer de caso como que fuera una aplicación o un software que se ejecuta.
¿ya? Pero no es esa la idea del programa, no simplemente es ejecutar una aplicación. Ahora, estamos viendo ejemplos bien sencillos. Los que usted va a hacer de tarea, diga que es unas 30 veces esto. O sea, lleva condicionales, lleva una gran cantidad de secuencias, de operaciones, acciones que va a desarrollar en todo el algoritmo. Entonces, eso en cuanto a este ejemplo. Y luego había otro ejemplo, pero para no entrar tanto en eso porque está fácil, ¿verdad? Me adelanté. Dice, construye un diagrama de flujo tal que dado como datos el radio y la altura de un cilindro, calcule e imprima el área y el volumen. Ya está fácil. En base, la única variable de entrada que va a tener, dice, es el radio y la altura de un cilindro. ¿Ya? La altura y el radio. Porque yo quiero calcular el área y el volumen. Acuérdense que el área de un cilindro que es pi por radio al cuadrado, y luego al otro lado es 2πr por la longitud. La suma de esas dos es el área. Y el volumen, ¿verdad? Que sería pi por radio al cuadrado por la longitud. Entonces, y ahí ya está, ¿no? Igual, todo el procedimiento es exactamente lo mismo. Este es lo más básico, digamos, de un flujograma. Vamos a ver ahora las estructuras algorítmicas selectivas. No sé si hay preguntas. ¿Está claro? ¿O hay alguna consulta de algo? Por ahí A escucho un mí me quedó una micrófono. duda, ingeniero. Dígame. Yo vi que usted puso un texto a la hora de introducir la materia. Sí, ¿Cómo lo hizo? Disculpe que yo no pude ver bien ahí. en el caso cuando el usuario quiere, para esta aplicación, ¿verdad? Para esta aplicación, porque ya tiene su forma de trabajar, ¿verdad? Lógico que cuando yo tengo un programa como tal, usted solo introduce el texto. Pero en esta aplicación, por ejemplo, digamos, si yo la ejecuto, ¿verdad? Introduzca la matrícula. Aquí, si el usuario va a introducir un texto, tiene que ir entre comillas simple, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí le pongo manejo, ¿ya? Entre comillas simple, para indicar que es un texto, un carácter. Yo le doy continuar, ¿ya? Y luego en el caso 5 calificaciones, en el caso que es una variable numérica, no se le coloca un texto, si usted, una comilla simple, si usted le pone comilla simple, él se lo toma como un carácter, ¿ya? Entonces yo aquí solo introduzco las notas, ¿ya? Y me da ahí que eran promedio 2, que todos fueron, pero para cuando el usuario, digamos, desea introducir texto, cuando desea utilizar texto, introducir texto, tiene que ser con comillas simple. En esta aplicación, ¿verdad? Claro, estamos hablando de esta aplicación. Es decir, para que ustedes corran el programa y le metan texto, tienen que meterle comillas simple. De lo contrario, le va a dar un error. Ya en la realidad y con un lenguaje de programación, no es necesario, ¿verdad? No es necesario, porque se definen las variables y se le pone el tipo de dato que es, toda esa historia. Entonces el usuario solo introduce el valor. No sé si esa era la interrogante que tenía. Sí, ingeniero. Ya me salió ahí el chunche este. Muchas gracias. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora las estructuras selectivas, que estas son quizás de las que más se utilizan en programación y de las que la lógica de programación, si usted entiende esto, puede llegar a ser, como les he dicho en otras ocasiones, hasta cierto punto entender, por ejemplo, la lógica y formar, hacer unas fórmulas muy complejas, inclusive en Excel, si usted entiende la estructura condicional. Con eso basta. ¿Ya? Entonces dice, bueno, las estructuras selectivas lógicas se encuentran en la solución algorítmica de casi todo tipo de problemas. Quizás yo diría que todo, ¿verdad? Ya esa pregunta de decir, ¿cumple con esto? Si es así, sí, si es así, no. ¿Ya? Incluso en Excel hay muchas herramientas que son hasta cierto punto estructuras selectivas y que ya las trae incluso el Excel. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto en algún momento las famosas formatos condicionales que se ocupan mucho, y eso sí lo ocupamos como ingenieros a la hora de estar haciendo, por ejemplo, los famosos MKPI, ¿verdad? O manuales de procesos o los KPI, digamos, definiendo los KPI o los MSI, cuadros de mando integral, donde hay indicadores, ¿verdad?
se utilizan mucho lo que son formatos condicionales, ¿ya? Y esos formatos condicionales es aquel donde la celda le cambia de color, por ejemplo, si cumple con una condición. ¿Ya? Por ejemplo, eso es muy importante a la hora de tirar las alertas. Ocupado mucho a veces en Lean, en los controles visuales, Lean Manufacturing. Controles visuales se utilizan en la cual usted identifica un indicador, por ejemplo, es si el indicador está arriba del 95%, la celda, por ejemplo, es verde. Entonces, ese es un condicional. Por eso le llama formatos condicionales. ¿Ya? Es lo mismo que una estructura selectiva. ¿Ya? Una estructura selectiva es exactamente lo mismo. Es decir, el, el, la variable que yo estoy evaluando cumple con una condición, por lo tanto, si cumple con esa condición, ejecute esto. Si no, no lo ejecute, ¿ya? O haga otra cosa. Entonces, la utilizamos, dice, cuando en el desarrollo de la solución de un problema debemos tomar una decisión, ¿ya? Eso es lo que representa ese rombo, para establecer un proceso o señalar un camino alternativo a seguir. Las estructuras algorítmicas selectivas que se utilizan para la toma de decisiones lógicas las podemos clasificar de la siguiente forma, ¿ya? Hay un sí, entonces una estructura selectiva simple. Hay un sí, entonces sí, no, que es una estructura selectiva doble, ¿verdad? ¿Ya? Recuerde lo que le decía ayer, es simple, si cumple, hace algo. Si no, no. Entonces por eso dice sí, cumple, entonces hace esto. Y ya estuvo. La estructura selectiva doble es sí, entonces sí, no. ¿Ya? Es decir, si cumple, haga esto. Entonces haga esto. Si no cumple, entonces haga lo otro. Hasta ahí llega, por ejemplo, el famoso sí condicional de Excel. Es decir, es una estructura que la puede ser selectiva simple o selectiva doble. ¿Ya? Pero también hay estructuras selectivas múltiples, es decir, más de dos opciones, no solamente dos. ¿Ya? Estructura selectiva múltiple. Cabe señalar que cuando las estructuras selectivas las aplicamos en cascadas, ¿ya? Es decir, una dentro de otra, a eso se refiere cuando habla de estructuras selectivas en cascada, podemos utilizar una combinación de las estructuras señaladas anteriormente en la clasificación. Es decir, pueden ir una dentro de otra. Eso en programación se le llaman estructuras anidadas, ¿ya? Una dentro de otra. ¿Ya? Entonces, eso hace una aplicación que sea más compleja, ¿ya? Más potente. Y más adelante vamos a ver cómo anidar estructuras selectivas. Y veamos aquí un ejemplo de la estructura selectiva simple. Construye un diagrama de flujo, dice, tal que dado el dato como la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado en caso de que sea calificación sea mayor a 8, ¿ya? Bueno, solamente eso porque es una simple. Es decir, si la nota que introduce es mayor a 8, que diga o imprima la palabra aprobó, ¿ya? Entonces, claro, partimos, si lo hacemos en la forma manual a través del estándar de flujogramas, empiezo con inicio, ¿ya? Luego acá lo que estoy haciendo es que el usuario le está metiendo esta variable que se llama calc. Luego pregunta, ¿es cal mayor a 8? ¿Sí? Si es sí, imprima la palabra aprobado. Pero como es simple, si es no, ¿ya? Si esta estructura es no, entonces no haga nada, por eso llega acá, fin, ¿sí? Entonces, esto si yo lo quiero ver en mi lenguaje algorítmico, siempre tengo que poner el nombre, una breve descripción entre llaves de lo que hace la aplicación, ¿sí? Acuérdese que esto le va a servir para la tarea, porque usted la va a hacer así también. Luego empezamos a colocar los diferentes símbolos o las operaciones que se van desarrollando durante todo el flujograma, sin incluir el inicio y el fin. ¿Qué es lo que hace primero? Leer, que lee la variable calc. Luego hay un condicional donde se coloca si calc es mayor a 8, entonces, eso sí son palabras claves del lenguaje algorítmico. Sí, entonces, ¿ya? Sí, entonces, si es sí, escribir
aprobado. La palabra unido, aquí dice aprobado, ¿verdad? Como que es de probar, ¿verdad? Y no, es aprobado. Luego, siempre, y aquí en lenguaje algorítmico se enfatiza porque en lenguaje de programación también se hace. Siempre se cierra el condicional. Se debe de cerrar un condicional. ¿Ya? Aquí, si se abre un condicional, en este caso el sí, debe de colocar en el lenguaje algorítmico un fin del condicional del paso 2, es decir, del paso 2 definido anteriormente. ¿Ya? En programación es necesario eso, cerrar los condicionales, ¿ya? Ya en programación como tal. Por lo tanto, en lenguaje algorítmico también se debe de colocar ese fin de condicional paso 2. Es decir, ya aquí está el condicional, si cumple, hace esto, ¿ya? Si no cumple, no hace nada, pero una vez cumple y hace esto, que es imprimir, finaliza el condicional. Por eso le debe poner fin del condicional del paso 2, es decir, de la posición donde viene, en este caso, el número 2. ¿Ya? Vamos a hacer esto ahora en DFD. DFD, voy a abrir uno nuevo. Para eso tiene esta estructura que veíamos acá. Yo se la mostré anteriormente. Si usted le da doble clic va a aparecer algo. ¿Ya? Uno es la condición que usted quiere que se cumpla, ¿sí? Y luego hay esta opción que usted, donde quiere ubicar la condición verdadera, es decir, el sí. Esto es nada más por cuestiones de costumbre, ¿verdad? También, o de repente el orden, ¿no? Es decir, si usted quiere que la respuesta sí esté a la derecha, le pone ahí. Si usted quiere que a la izquierda, aquí. Por ejemplo, yo le pongo acá, le doy a aceptar y si se fija ya el sí es acá. Entonces yo debo saber que con todas las operaciones o las actividades que ponga a este lado del flujograma se van a ejecutar si es sí, ¿ya? Si cumple con la condición. Si no, se viene de este lado. Entonces esto yo lo puedo dejar como yo quiera. Es a gusto del usuario, ¿ya? Y en ese espacio que ven ustedes aquí en blanco se pone la condición. Vamos a hacer esa aplicación sencillita que dice acá. Dice que usted va a introducir la calificación de un examen y si es mayor a 8, le va a imprimir una palabra aprobada. Para empezar, a mí me gusta siempre poner los mensajes para que sea bien claro. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, por favor, introduzca la nota del examen. Y ahí está. Viene el usuario y ¿qué va a hacer? Va a introducir la nota del examen. Yo le voy a poner nota. ¿Sí? Luego va a haber un condicional. Si nota es mayor a 8, ¿qué va a pasar? En este caso, va a mandar un mensaje. Dice, si es sí, por el que está al lado izquierdo, yo lo coloco de este lado, ¿no? Si es sí, dice, va a mandar un mensaje, dice, aprobado. Este es un condicional. En el ejemplo es un condicional simple, es decir, solamente hace una ejecución, ¿verdad? Entonces, ya en DFD, para que sea simple, simplemente, valga la redundancia, si usted no le pone nada del lado del no, ¿ya? Eso es una estructura selectiva simple en DFD. Si usted quisiera que le dijera algo en el otro, solamente lo ubica aquí, al otro lado. Yo le podría poner, por ejemplo, no está aprobado. Le voy a aceptar. Ahí yo ya usé una estructura selectiva doble. Decir, si cumple se va hacia un lado y si no se va hacia el otro. Ya la ejecuto. Por favor, introduzca la nota del examen. Yo le voy a poner 8.2. Aprobado. ¿Sí? Porque está arriba de 8. ¿Qué pasa si yo le pongo en este caso, por favor, introduzca la nota del examen y la nota es 7? No está aprobado porque es un condicional doble. Si yo le quito esto y es un condicional simple y le doy, por favor, introduzca la nota y le pongo 7, no hace nada. ¿Ya? Esto es una estructura selectiva simple y ya vimos inclusive el ejemplo de una estructura selectiva doble.
Así de fácil. Ejemplo, dice. Un ejemplo sencillo. Construye un diagrama de flujo tal que dado como dato el sueldo de un trabajador, le aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000 y un 12% en caso contrario. Bueno, pero es que ya me fui a la doble, ¿verdad? Estoy viendo el doble. Vamos a ver aquí el simple. ¿Ya? Dado como dato el sueldo de un trabajador, aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000. ¿Ya? Si su sueldo es inferior a 1000. Yo creo que incluso de una sola vez se puede ver el doble, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. Si dice un aumento de 15% si su sueldo es inferior a 1000. Entonces yo le voy a poner aquí para empezar, por favor introduzca su sueldo. Vamos a dar a aceptar y aquí le vamos a poner el nombre de la variable SUE. ¿Sí? Y aquí, ¿qué va a preguntar? Va a preguntar si SUE es mayor a 1000. Creo que esa era la condicional, ¿no? Si su sueldo es inferior a 1000, bueno, menor le vamos a poner. Aunque podría igual funcionar con mayor, ¿verdad? Pero hay que cambiar la posición de los. ¿Sueldo es menor a 1000? Si su respuesta es sí, dice, ahora no voy a colocar este primero, va a ser una operación. ¿Qué va a hacer? Va a ser una operación en la cual me va a hacer un incremento, dice, si es menor a 1000. Es decir, dice, si aplica un aumento del 15%, si su sueldo es inferior a 1000. Entonces, si es menor a 1000, yo le voy a dar doble clic aquí y le voy a poner una nueva variable que se llama nuevo sueldo, NSUE. Y ese nuevo sueldo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la variable SUE, que es el sueldo actual, por un 15% adicional. ¿Cómo sacó esto? Por 1.15. Y ahí está. Y dice, bueno, y lo vamos a poner acá como un mensaje, ¿no? Como un mensaje donde dice su nuevo sueldo es puntos, cierro aquí, coma para separar variable y mi variable nueva es NSUE. Yo le voy a dar a aceptar. ¿Ya? Ahí va a imprimir mi nuevo sueldo. Eso es una estructura selectiva simple, ¿verdad? Dado como dato el sueldo, aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000. Imprima en este caso el nuevo sueldo. Entonces, por ejemplo, vengo yo y lo ejecuto. Por favor, introduzca su sueldo. Su sueldo es de 800. Su nuevo sueldo es de 920. Así de fácil, ¿verdad? Luego están, por ejemplo, las estructuras selectivas dobles, que es donde hace una cosa u otra, ¿no? No solamente no hace nada, sino cumple. Y continuando con el ejemplo, bueno, aquí había un ejemplo siempre de la nota donde decía aprobado o reprobado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Un aprobado y un no aprobado. Pero en este caso, vamos a ver ¿verdad? También, ¿verdad? Que sería construir un diagrama de flujo tal que dado como dato el sueldo de un trabajador, le aplique un aumento del 15 si su sueldo es inferior a 1000 y un 12 en caso contrario. Imprime el nuevo sueldo. Bueno, en este caso, quiere decir, si es sí, se hace el 15, pero si es no, va a aplicar el 12. Coloco acá la operación y en todo caso, ahora el nuevo sueldo, ¿ya? Aquí va a ser igual. El nuevo sueldo sería ahora ASUE por 1.12 era, ¿no? Que era el valor si era contrario, es decir, si fuera mayor a 1000 o igual inclusive, ¿no? Porque la variable le dice menor. Entonces le doy a aceptar y también debo de ponerlo. Si yo quisiera ya, porque digamos es igual, yo le doy, la selecciono, le doy control C, selecciono la que está antes de donde la quiero y le doy control B. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Porque es lo mismo, ¿verdad? Yo aquí quiero que me salga el nuevo sueldo, es lo mismo quiero. Selecciono, control C, selecciono abajo la que está arriba de donde yo la quiero.
Por ejemplo, imaginen que yo la quisiera entre estas dos. La selecciono esto y le doy control B. Mire, aquí apareció. La voy a borrar. Si yo la quisiera entre estos dos, selecciono esto, control B. Le doy a eliminar. Yo lo quiero aquí abajo. Selecciono esto, control B. Y aquí lo mismo, el nuevo sueldo es NSUE, que al final es lo que yo estoy imprimiendo. Entonces, si yo lo ejecuto ahora, introduzca su sueldo. Su sueldo es 800, dijimos que es 920. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si su sueldo es mayor? Introduzca su sueldo. 1000 le vamos a poner, porque al final 1000, su sueldo es 1120, es decir, el 12%, porque dice menor a 1000, no dice incluyendo 1000. Entonces ahí está. Son estructuras selectivas dobles dentro de DFD. ¿Ya? Dentro del lenguaje algorítmico, solo es un sí, entonces, sí, no. ¿Ya? Sí, entonces, sí, no. Ya vamos a ver algún ejemplo. Bueno, luego tenemos las estructuras selectivas múltiples. ¿Ya? Estructuras selectivas múltiples. Construye un diagrama de flujo tal que dado como dato dos variables de tipo entero, obtenga el resultado de la siguiente función. ¿Ya? Es decir, usted le va a introducir dos variables de tipo entero. ¿Ya? Y obtenga el resultado de la siguiente función. Ahí está 100 por el valor, 100 elevado a ese valor, 100 entre el valor o 0 para cualquier otro valor de num. Es decir, el num es el valor que está introduciendo. ¿Ya? Es decir, debe introducir un número, ya sea 1, 2, 3 o cualquier otro valor, que se acuerde que son números enteros, es decir, yo le puedo poner 1, 2, 3 o cualquier otro valor. Entonces lo que dice es, bueno, si alguien le introduce el 1, que haga un tipo de operación, que es 100 por ese valor que tiene. Luego si es el valor es 2, que lo eleve a ese valor. Si es 3, que lo divida, y para cualquier otro valor es 0. ¿Ya? Pero debe de introducir los dos. Según esto debe introducir, porque aquí dice construir un diagrama de flujo tal que dado como dato. Dos variables, dice tipo entero. Pues sí. Obtenga el resultado de la siguiente función. Es decir, usted va a introducir dos variables, un número, ¿sí? Por eso, bueno, para empezar, arranca de inicio. Luego lo que le pide al usuario es un número, ¿ya? Que puede ser 1, 2, 3 o cualquier otro, y un valor, ¿ya? Un valor cualquiera. Entonces, la estructura selectiva múltiple lo que hace es, bueno, compara la variable del número que introdujo primero y le pone, si es 1, ejecuta esta operación. Si es 2, ejecuta esta. Si es 3, ejecuta esto. Y si es de otra forma, ¿ya? Le da un valor a esa variable de 0 inmediatamente. Y luego al final lo que hace es imprimir esa variable. Esta es, si lo vemos en el lenguaje, bueno, en un flujograma bajo la norma ISO o ANSI. Es la forma de expresarlo. Ya, aquí en DFD ya lo vamos a hacer diferente. Esto en una forma de expresarlo a través del lenguaje algorítmico es siempre primero el nombre de la aplicación, ¿sí? Ahí está. Luego una breve descripción entre llaves de lo que hace la aplicación, ¿sí? Luego vamos a empezar con el flujograma. No se incluye el inicio ni el fin. ¿Qué es lo que hace aquí? Leer num, b. Es lo primero que hace, ¿sí? Leer, b. Perdón. Ahí está, ¿no? Leer num y b. Num y b. Luego hay un condicional. Si num es igual a 1, a esto. Si num es igual a 2, a esto. Si es a 3 o si es nada. Entonces, si num es igual y le da las diferentes opciones a 1, hacer que la variable sea igual a esto. Si es 2, hacer que la variable sea igual a esto. Y si es 3, hacer que la variable sea igual a esto. Y se pone de otra forma,
¿ya? Hacer que el valor de la variable sea 0. Como siempre, cuando termino un condicional, fin del condicional del paso 2, casualmente en el mismo paso, ¿ya? Pero no es que siempre vaya a ser paso 2. Fin del condicional del paso 2. Es decir, aquí en el 2 yo abrí un condicional, donde la primera vez donde dice sí, ¿ya? Pero una vez pasó todo el condicional, es decir, si se introduce aquí el valor, si cumple este o la otra, pasa ahí y le imprime esto. Pero antes de imprimir, tengo que cerrar mi condicional. Entonces ya en el lenguaje se pone algorítmico, ¿verdad? Fin del condicional del paso 2. Y luego escribir val, que es la variable que escribo. ¿Ya? Entonces, esto en DFD es diferente, porque DFD no tiene una estructura selectiva múltiple. Entonces, lo que yo tengo que ir haciendo es creando estructuras selectivas anidadas, es decir, una estructura dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿en qué consistía esto? Dice que el usuario debe meter dos valores, num y b. Por favor, introduzca, le voy a poner los dos números. Vamos a dar a aceptar y aquí el usuario va a meter dos valores, una que es num, ¿ya? Coma, y también le vamos a poner la otra que era b, lo que eran las dos variables de que nos hablaba el ejemplo, ¿verdad? Num y b. Luego vamos a poner un condicional, dice si num es igual, pero como aquí no hay un múltiple, vamos a ir viendo cada uno de los valores, ¿ya? Entonces yo le voy a poner si num es igual a 1, ¿sí? Si es igual a 1, ¿qué va a hacer? Va a hacer algo, ¿verdad? Que dice que era, si era igual a 1, va a crear una variable que se llama val y va a multiplicar la variable b que introdujo por 100. Entonces voy a quitar esto, le voy a poner val y dice que la b la va a multiplicar por 100. Voy a quitar este de acá. ¿Qué pasa? Si es no, ¿qué va a pasar? Si es no, hay otras opciones. ¿Qué pasa? Puede ser 2, podría ser 3 o podría ser cualquier otro valor. Entonces yo le voy a poner otro condicional acá en el cual voy a cambiar también a la izquierda el sí para tener el mismo orden, la cual yo le voy a poner si num es igual a 2. Si es sí, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar algo muy parecido a esto. Por lo tanto, le voy a dar control C, le doy control B y aquí sí me va a preguntar, si se fijan, cuando yo pongo un condicional y le doy un control B de algo que quiero colocar, me pregunta dónde lo quiero insertar, si del lado izquierdo o del lado derecho, porque en todo caso es si es sí la respuesta o si es no. Entonces yo en este caso lo quiero del lado izquierdo, que es decir sí. Si es sí, dice que val va a ser igual a qué. Va a ser igual a 100. Aquí dice doble comilla, pero eso quiere decir elevado. En el ejercicio tenía doble asterisco. Yo aquí, acuérdense, acá es con, bueno, en mi teclado es control al, le puse dos veces. Ahí está. Esa es la forma de poner exponente en esta aplicación, ¿verdad? No en los lenguajes de programación. Cada uno tiene una forma diferente. Esto es en la aplicación esta. Entonces vale esto. Ya tengo si es 1 hace esto, pero si no es 1 se va a preguntar si es 2. Si es 2 va a ser esto, pero si no es 2, ¿qué va a pasar? Se va a preguntar si es 3. Bueno, también podía copiar y pegar. Entonces le voy a poner num es igual a 3. A la izquierda, la positiva. Igual le voy a dar control C, control B, al lado izquierdo.
Y aquí la fórmula que dice que si ese valor es igual a 3, dice que va a ser, ahí es 100, ¿verdad? Creo. Quiero ver el ejercicio. Sí, 100 entre b. 100 entre b es. Yo le voy a poner que esto es 100 entre b. Sí, creo que decía 100 entre b. Muy bien. Entonces, ese valor es 100 entre b. Le doy a aceptar. Pero luego hay una opción que dice, en el ejemplo, que dice, bueno, de otra forma. Es decir, si no cumple estas tres, de otra forma, ¿ya? Esa variable va a valer 0. Entonces, ahí ya no es necesario poner otro condicional, porque si yo probé acá y dice que no, me pregunté acá. Si vuelve a decir que no, me pregunto acá. Si vuelve a decir acá no, ya es cualquier otra opción de esos tres números, que es lo que andamos buscando. Entonces le voy a dar siempre control C, control B, al lado derecho. Y aquí le vamos a poner que es la operación que vale 0. Dice, entonces vale 0. Aceptar. Y finalmente dice que quiero imprimir la variable val. ¿Ya? Así como pudiera hacerlo abajo de cada uno de ellos, ya no es necesario porque lo que debo de hacer es colocarme abajo. Ya por alguno de estos ramales se fue y por alguno de ellos viene esa variable val. ¿Ya? Y esa es la que vamos a ver acá. Para hacerlo más corto le voy a poner val. Ya de una sola vez, sin mensajes ni nada. Entonces venimos y vamos a meter dos datos. Le vamos a ejecutar. Por favor, introduzca los dos números. Bueno, acuérdense que el num es un entero 1, 2, 3 o cualquier otro número. Voy a empezar poniéndole 1, pero inmediatamente me abre el otro valor de b, el cual tengo que elegirlo. Le voy a poner 3 y le voy a dar continuar. Me dice que es 300. ¿Por qué? Porque dice que era así, ¿verdad? Yo le puse, el num le puse 1 y este valor le puse 3. Si num es igual a 1, me dijo que sí, entonces se vino para acá. ¿A qué es igual la variable val? A el b, que es el valor que yo le introduje, que en este caso es 3 por 100. 3 por 100, 300. ¿Ya? Ahí en el caso que fuera 1. Continuar y se termina. Le vamos a dar en la segunda opción, por ejemplo. Por favor, introduzca los números. Yo ahora les voy a poner que el valor es 2 y luego el otro valor le voy a poner que era 3. Doy continuar y me da que bueno, como es un elevado a las, 2 es un elevado a la 100, por eso me da 5.15 pues, por 10 a la 47. Eso y bueno, porque es elevado a la 100, ese valor que yo le puse. Luego, aceptar, le vamos a poner el valor de 3, por ejemplo, perdón, lo vamos a ejecutar. Por favor, introduzca los números. Le voy a poner un valor de 3, continuar, y el valor de b que también dijimos que era 3. Le doy continuar y me da ahí 1.000.000, ¿verdad? Porque dice que si es 3, cuando yo le dije número es igual a 1, no me dijo. Número igual a 2, no. Se vino número igual a 3, sí. Ah, bueno, entonces la variable es igual a 100, ¿ya? Elevado. Aquí elevado le puse, ¿no? Ah, todas creo que como solo le di copiar, por eso dice elevado al cubo. 100 por 100 por 100, 1.000.000. Ahí hay un error, ¿verdad? Porque la fórmula decía, si no me equivoco, 100 entre. Aquí se me olvidó cambiar el signo. Esto es 100 entre. Y luego, al final, ¿verdad? Tenemos el valor de 0. Yo le voy a poner, perdón, la ejecución. Por favor, introduzca los dos números. Le voy a poner un número 5, que es el num, y luego un b que dijimos que era 3. Le doy continuar y me dice 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de las tres anteriores, porque el valor del num es 5, por lo tanto el val de la variable es igual
a 0. Y de esa forma se declaran los selectivos múltiples aquí en esta aplicación, ¿ya? De esta forma se declaran. Pero que ya en un lenguaje de programación como tal, no necesito eso, no necesito esa parte de... ¿Por qué? Porque ya hay condicionales o estructuras selectivas múltiples, ¿verdad? Que es este. No sé si hay preguntas hasta el momento. Hemos visto toda la parte de estructuras selectivas, simples, dobles, múltiples, todo lo que son impresión, todo lo que es escritura, que es lo base de la lógica de programación. No sé si hay preguntas, está todo claro o qué. ¿Lo ven difícil esto? ¿O está todo nítido? Bueno, me imagino que el silencio dice que todo está bien, ¿verdad? Asumo eso. Ya vamos a empezar lo mejor, así que todavía no se preocupen, ¿verdad? Bueno, sigamos, ¿verdad? Bueno, aquí para terminar esto, porque la próxima ya vamos a ver, en la próxima clase ya los bucles, por ejemplo, y vamos a terminar de ver la lógica de programación. Para que en el parcial le voy a poner un problemita y que usted me va a tener que desarrollar el flujograma, posiblemente también el lenguaje algorítmico, ya vamos a ver, y lo tiene que desarrollar en DFD, que es el archivo que me va a enviar y que debe funcionar, ¿verdad? Ya. Veamos aquí un ejemplo para terminar antes de la clase donde vamos a ver bucles. Dice, construya un diagrama de flujo tal que dado como dato las categorías del sueldo de un trabajador, categoría y sueldo, calcule el aumento correspondiente teniendo en cuenta la siguiente tabla. Imprima la categoría del trabajador y su nuevo sueldo. Dependiendo de la categoría, 1, 2, 3, 4, así es el incremento en el salario, en el sueldo que va a recibir, de un 15, 10, 8 y 7%. ¿Ya? Eso en función de las categorías. Entonces el usuario, ¿qué es lo que debe de hacer? Construir un diagrama que los datos de categoría y sueldo. Eso es lo que va a hacer. Por favor, le voy a poner acá, introduzca la categoría. Puesto. Vamos a dar a aceptar. Y aquí voy a poner una variable que le llamo cat. Luego lo voy a pedir de forma separada. Vamos a colocar aquí, dijimos el sueldo. Introduzca su sueldo o el sueldo del trabajador. Cierro. Le damos a aceptar y vamos a agregar una nueva variable que es el sueldo. Vamos a aceptar y vamos a hacer las preguntas de los condicionales. En este caso dice, dependiendo de la categoría que sea, si cat es igual a 1, ¿qué va a pasar? El n sueldo, el nuevo sueldo, va a ser igual al SUE por, dice que va a haber un incremento del 15%. Entonces lo voy a multiplicar por 1.15. Si es no, bueno, pero no le puse aquí. Ah, sí, cat 1. Luego aquí le voy a poner si la categoría es 2. Si la categoría es 2, voy a borrar porque ya tengo acá ya la mayoría. Control C, Control B al lado izquierdo. El nuevo sueldo va a ser igual a, si la categoría es 2, dice que el aumento es del 10 por 1.1. ¿Ya? Luego si es 3 es un 8.
Yo le voy a poner si cat es igual a 3, borro esto, control C, posiciono, control B izquierdo. Aquí dice que es del 8, 0.8, 1.08. Y por último, borro esto, control C, coloco, control B, derecho. Esto dice que es el 7, parece. Si no es, si es categoría 4. Acuérdese que solo son 4 categorías. No es necesario poner la otra, ¿no? Quiere decir que si no es 3, va a ser 4, ¿ya? Aunque podrían ingresar otro valor. Ahí sí, siempre va a ser el 7%, porque si es no, ¿ya? Ya en la realidad sí se puede a través de condicionales, vale la redundancia, condicionar que solo el usuario introduzca valores del 1 al 4. Aparte que podría funcionar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje donde diga yo, introduzca solo valores del 1 al 4. Podría ser, pero ahí donde las aplicaciones se les coloca, por ejemplo, esos condicionales y se van haciendo más robustas o más complejas o más completas. Es decir, si yo le pongo que no me permita, por ejemplo, números negativos, que yo le pongo que un número si es diferente a las 4 categorías, me mande un mensaje donde me diga, por favor, introduzca el número de una categoría correcto. Y así sucesivamente, eso en la realidad, en las aplicaciones se desarrolla. Nosotros posiblemente acá, para hacer las aplicaciones de las tareas, no vamos a desarrollar todo eso. A ver todas las opciones y cuáles cumplen, cuáles no, y si le mete este valor, si le mete el otro. Tal vez no veamos todo eso, o sea, solamente lo más simple. O sea, lo deben incluir ustedes, pues ahora el que quiere incluirlo lo puede hacer, no me enojo, no hay ningún problema, ¿no? ¿Ya? Pero ya en una aplicación real sí se deben de evaluar todos esos aspectos, que el usuario mete un valor malo, que el usuario mete valores negativos donde no debe meterlos, el tipo de datos que debe de meter, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo va a meter? Si pone un dato que no es o erróneo, que le mande un mensaje, etcétera, ¿no? Entonces, aquí si yo quiero correr esto, veamos, dicen, por favor introduzca la categoría del puesto. Digamos que mi puesto es categoría 1. Le doy continuar, introduzca el sueldo. Le vamos a poner 1000 para que se vea bien el aumento. Le doy continuar. Ah, aquí hay un error. Miren, val variable que no existe. Veamos dónde he puesto. Ah, porque en la impresión no le puse nuevo sueldo y cometí el error. ¿Verdad? Al final debo de imprimir el nuevo sueldo. Cualquier mensaje, no recuerdo qué dice. Dice, imprima la categoría. Ah, debe imprimir la categoría y nuevo sueldo. Entonces lo vamos a poner, no había puesto el mensaje. La categoría, le voy a poner la categoría del trabajador es, dos puntos, le voy a poner espacio, cierro, coma y cat, la variable. Otra vez coma, luego abro comilla, voy a dejar un espacio para que se vea mejor, ¿ve? Y luego le voy a poner y el nuevo sueldo de este trabajador es, dos puntos, espacio, cierro la comilla simple, coma para colocar variable y la nueva variable que voy a poner es nsue. Le vamos a dar a aceptar. O lo vamos a ejecutar de nuevo. Por favor, introduzca la categoría del puesto. Le voy a poner categoría 1. Introduzca el sueldo del trabajador. Le vamos a poner 1000. Continuar, ahora es 1150. La categoría del trabajador es 1 y el nuevo sueldo no le puse, ¿verdad? De este trabajador es 1150, ¿ya? Lo mismo si le vamos a poner acá y el nuevo sueldo. Este trabajador es en eso. Y ahí está, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora,